Año 2087. El planeta Tierra se ha vuelto un lugar hostil para el ser humano y desde hace más de 2 décadas los terrícolas buscan otros planetas en los que poder habitar. Las esperanzas eran mínimas, pero se hizo el milagro. Lo sorprendente fue encontrar vida inteligente que incluso les recibió con los brazos abiertos. Bienvenidos al planeta Aqua, seres extraños. Soy el comandante Richard Putin. ¿Quién eres y por qué estáis aquí? Soy uno más entre mis congéneres y vivimos de forma pacífica en este planeta desde el principio de los tiempos. Lamento comunicarles que hemos comprado este planeta y ahora los dueños somos nosotros. ¿Comprado? No lo entiendo. Desde este mismo momento yo soy tu amo y harás lo que te ordene. ¿Entendido, minúsculo ser despreciable? Pero... Ni peros, ni vodkas, ni ensaladillas rusas. Aquí mando yo, te exploto una bomba nuclear. Si destrozas el planeta, no podrás vivir en él. Todo o nada. Ese es mi lema. Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Saray Ramírez y Naviru Xorno. Muy buenas, nigromantes. En el programa de hoy vamos a tratar un tema misterioso donde los haya, porque la existencia de vida en otros planetas ha sido un enigma para la humanidad desde tiempos inmemoriales. Y por supuesto la literatura ha sabido aprovechar esa inquietud. Voy a dar paso a mi compañero de letras porque me consta que él es un ávido consumidor de curiosidades, así que Naviru Xorno, cuéntame, ¿la verdad está ahí fuera? Y el gobierno niega todo conocimiento. Bueno, encuentros en la tercera fase, Navi. Temazo. Sí, temazo. Y además traemos unas recomendaciones muy interesantes y muy suculentas. Pues vamos a por ellas directamente para no hacer esperar a los nigromantes. Vayan tomando nota porque todas estas lecturas les pueden venir muy bien si no conocen los títulos que vamos a recomendar a continuación. Vale. Yo voy a empezar con un clásico del año 1974. Es un libro de lectura obligatoria, al menos en Cataluña, en la época en la que estudié. Lo leímos en catalán. Y se trata del mecanoscrito del Segundo Origen, escrito por Manuel de Pedrolo. Es un libro, pues no es muy largo, tiene unas 200 páginas y dentro del género se puede decir que es ciencia ficción de carácter algo juvenil, aunque ahí lo dejo. Y el tema que trata pues es una distopía en toda regla. La sinopsis del libro pues vendría a ser: Alba es una chica de 14 años y Didac un chico de 8 años que viven en Bernaura, una villa rural catalana. Alba se tiró al agua para rescatar a Didac después de que unos niños le pegasen una paliza y lo tirasen al río por ser mulato, y justo en ese preciso momento en el que Alba está sumergida dentro del agua intentando rescatar a Didac, se produce un ataque alienígena que extermina a todos los mamíferos del planeta Tierra y además destroza a muchos edificios. Nuestros dos protagonistas pues logran sobrevivir porque en ese momento están bajo del agua. Y a partir de aquí es donde empieza ya la historia. Nos encontramos con un narrador omnisciente que lo sabe todo, emplea muchas descripciones y procurando siempre explicar con claridad tanto las situaciones con las que se encuentran los niños como sus pensamientos, los deseos, las ilusiones. A medida que el libro va transcurriendo, pues los personajes empiezan a crecer y aquí es donde he puesto un poco el pero de que es un poco de carácter juvenil, porque se tratan temas, por ejemplo, pues religión o sexualidad. Estamos hablando de que, pues masturbación y sexo entre menores de edad. Y yo me acuerdo cuando en primero de eso, pues nos recomendaron este libro, algunos padres se negaron a que sus hijos leyeran este libro. Y me acuerdo que incluso hicimos un debate en ética porque algunos padres decían que no, que como su hijo de 11 y 12 años iban a leer un libro con estas características, ¿no? Y por eso he dicho que lo de carácter juvenil, pues hasta cierto punto, porque hay personas que no lo consideran. Como temas positivos o puntos fuertes del libro, pues la propuesta es muy interesante y fue muy original en su momento. Claro, ya han pasado pues 45 años largos, ¿no? Y ya tenemos muchísimos libros más muy parecidos.
Además es un libro muy corto, en ningún momento se hace pesado. Lo he releído una segunda vez y me lo leí creo que en una tarde. Y luego también me gustó mucho la profundidad de los personajes, porque a medida que van creciendo, pues vamos viendo cómo sus inquietudes van evolucionando. Y, por ejemplo, el personaje de Alba pues es un gran acierto, tiene una visión muy progresista de la vida, ya desde un principio, pero luego ya con la madurez yo creo que alcanza la plenitud. Y en cuanto a temas negativos del libro, pues bueno, considero que se le podía haber sacado más partido al tema alienígena. No voy a decir más porque tampoco quiero destriparlo por si hay gente que no lo ha leído. Y luego el enfoque dado al solo haber dos personajes principales, pues hace que en determinados momentos sientas que falta algo más. Pero vamos, en líneas generales es un buen libro. Yo no lo conocía, ¿eh? ¿No lo conocías? No. Claro, es que creo que es más conocido en Cataluña, que vendría a ser el Mecanuscrital según Origen, pero vamos, me consta que existe la traducción en castellano. Bueno, venga, pues otro más para la lista. Además, si es encima es un libro corto que se puede leer así rapidito, pues... En una sentada te lo lees. Madre mía, bueno, me parece que hoy voy a apuntar unos cuantos títulos nuevos. Así que yo les recomiendo a Nigromantes que si quieren nos comenten en la caja de comentarios, valga la redundancia, los libros de corte alienígena extraterrestre con invasiones, que se les vaya ocurriendo sus favoritos o algunas lecturas que les gustaría que analizáramos, ¿no? Así que nosotros estamos abiertos, todo lo que sean recomendaciones literarias siempre estamos somos receptivos, ¿no? Bueno, pues si te parece, Naviru, voy a pasar a la segunda recomendación. Yo voy a hablar de La niebla de Stephen King, o en su título original The Mist. Es un relato, o incluso podríamos decir que es novela corta, ¿no? Por la extensión. Sí. Pero bueno, el ejemplar que yo tengo es una compilación de 3 historias. Entre ellas se encuentra esta, La niebla. Tormenta eléctrica que trae consigo un extraño fenómeno, una niebla muy densa. Y nuestro protagonista, David, acompañado de su hijo, decide ir al supermercado para abastecerse de algunas cosas porque, bueno, la tormenta ha causado muchos trastornos en la zona y parece que en las próximas horas todo va a estar manga por hombro. Y es aquí cuando empieza la verdadera acción. Tanto David como su hijo y otros usuarios que están en el súper acaban encerrándose en él porque esa extraña niebla esconde algo que resulta letal para los humanos, ¿no? Cuando uno descubre las criaturas tan espeluznantes que van surgiendo de ella, es inevitable pensar que son seres de otro mundo, ¿no? Creo que esta no es la mejor obra de King. De hecho, hay segmentos que probablemente merecían una vuelta por parte del autor, pero aún así es una creación muy digna, con mucha herencia de Lovecraft y un terror que inquieta a muchos niveles. A mí lo que más me gustó de esta historia es el modo en que se relacionan los personajes, ¿no? La manera que tiene cada uno de soportar el miedo y, bueno, esa selección de emociones tan habituales en el trabajo de King, como la incertidumbre, la deslealtad, la fe radicalizada, ¿no? En ese sentido el relato es un 10. Pero, bueno, de todas formas, aquí está más presente la atención que el terror per se. Hay un factor de misterio que impera sobre otros puntos de la trama. A lo mejor lo que más le resta realismo al relato son las descripciones de las criaturas, ¿no? Hay como un ritmo un tanto artificial a la hora de plantearlas, pero creo que la intención era generar caos, ¿no? Por la cantidad y la violencia de estos seres. Lo que pasa es que al final lo que se consigue es limitar un poco el realismo. En fin, el desenlace no me satisfizo para nada. Pienso que fue un poquillo descafeinado ese final abierto. Y por una vez, sin que sirva de precedente, me pareció mucho mejor el final que ofrece la película. De la película. Sí. A ver, que la peli también tiene sus cositas, ¿eh? Es un poco desatino en algunos tramos, pero el final sí me conquistó. Aún con todo, ¿recomiendo esta novela? Por supuesto. Es una historia que se lee rápido, es entretenida, una buena opción para cuando no contamos con demasiado tiempo y queremos mucho grafismo en escena. A ver, Papi King es Papi King, así que cualquier libro de King aquí va a ser recomendado, eso está claro. Yo me volví a leer este libro por segunda vez hace muy poquito. Sí, hace nada, ¿no? Y vamos, me encantó muchísimo. Y al principio venía como una especie como de nota del autor, que la he rescatado, porque es bastante curiosa, y es que Stephen King nos cuenta que cuando se publicó esta novela, él tenía 25 años de edad y su esposa tenía 23. Sí. Y ahora prepárate, Sarai, ¿eh? Vivían en una autocaravana, él trabajaba en una lavandería entre 50 y 60 horas a la semana y ganaba menos de $1 la hora. Su mujer estaba embarazada esperando su segundo hijo y, claro, él vendía normalmente, pues, este tipo de relatos lo vendía a revistas
para sacarse unos dólares de más porque no llegaban a final de mes. O sea, fíjate tú. Eran unos aventureros, ¿no? Tenían un hijo y vivían en una autocaravana y dijeron, venga, vamos a tener otro. Vamos a tener otro, ¿no? A lo mejor no tenían dinero para preservativos. Es tener muy claros los objetivos en la vida, ¿no? Porque es evidente que King consiguió muchísimo, ¿no? A nivel profesional. Así que, bueno, quizá tengamos que tomar nota, no de tener más hijos de los que podemos mantener, ¿eh? Por favor. No, pero bueno, así como a Rowling le pasó algo parecido también, sí, que no tenía que recurrir a los servicios sociales, pues King tampoco iba muy bien. No, y además la infancia de King también estuvo marcada por, pues por las dificultades, ¿no? Su madre tampoco es que nadara en la abundancia, precisamente. No. Así que, bueno, digamos que estuvo luchando mucho tiempo, ¿vale? Y al César lo que es del César, se lo ha currado como Dios. Así que, señores, esto es lo que pasa. A veces cuando uno trabaja obtiene recompensa. A veces no, pero a uno le gusta pensar en Stephen King como un ejemplo, ¿no? Así. Bueno, pues sigamos con más libros, porque creo que vas a comentarnos uno que yo no lo he leído tampoco, pero sí he visto películas. Este te lo vas a apuntar. Voy a hablar de los ladrones de cuerpos de Jack Finney del año 1955. A mí me pasó como a ti, yo vi la película de muy pequeñito, la vi con mi madre, creo que en Calle 13, y quedé rendido. Y durante la antigua, la original. Sí, la antigua. Hay tres, me parece, ¿no? Pues mira, yo solo he visto una, y durante muchos años me he acordado de esta película. Y creo que fue en 2013 que descubrí que había libro y vamos, me lo compré y me lo leí en una tarde. O sea, creo que tenía algunos planes y los cancelé. Digo, yo me quedo en casa leyendo este libro y... o sea, increíble. Bueno, el libro tiene 256 páginas, género ciencia ficción. Digo la sinopsis por si hay algún nigromante que no sepa muy bien de qué estamos hablando. Y es que nos encontramos en Santa Mira, un pequeño pueblo del norte de California. El doctor Miles Bennett recibe en su consulta varios pacientes con una dolencia que no se puede tratar. Y es que todos ellos insisten en que un familiar cercano, ya sea su tío, su padre, su hija, su marido, en realidad no son ellos. Es decir, son ellos, pero no lo son. Entonces, claro, el doctor pues queda intrigado, queda desconcertado, empieza a recorrer el pueblo en compañía de Becky y su viejo amor de juventud, ¿no? Y junto a sus amigos Jack y Theodora, y van comprobando que una serie de, bueno, no sé cómo llamarlo, hay unos peculiares fenómenos extraños, pues tienen lugar en los sótanos y en los armarios de las casas mientras los vecinos duermen. Es que, ¿qué está pasando? Es que la ciudad ha sido invadida por una serie de semillas llegadas del espacio y hasta aquí lo dejo, la sinopsis, pero... Necesito leer este libro ya de forma inmediata, porque es que además me ha venido, claro, toda la esencia de la película. Y yo no había caído en que ¿Qué película has visto tú de...? Yo escribí la antigua. Yo vi las tres. ¿Has visto las tres? Sí, he visto las tres. ¿Puede ser que la última sea de Nicole Kidman? Sí, de Daniel Craig también, ¿no? Vale, pues esa sí que la he visto, pero no tiene muy poco del libro. No, de hecho, bueno, sí tiene la misma, digamos, la misma estética o la misma pátina. Sí, pero no... yo vi la antigua que no la he vuelto a ver, que... Era un niño. No, pero digo, ¿el libro tiene la misma estética que la primera película? O sea, sí, se puede... Sí. Pues mira, acaba de pasar al número 1 en mi lista de libros pendientes. Sí, mira, de puntos positivos del libro, pues, o sea, tiene muchísima intriga, o sea, es adictivo. O sea, es adictivo hasta el punto que iba a quedar con unos amigos y les dije, estoy enfermo. Estoy enfermo y no, me quedo en casa. Y porque es que ya te digo, no podía dejar... Y claro, mi pareja me dijo... pero deja el libro y luego sigues. Digo, no puedo. No puedo. ¿Vale? Digo, no puedo. O sea, luego el tema de los aliens está tratado de una forma súper original. O sea, súper original, porque claro, cuando dices aliens, pues te viene el típico marcianito, ¿no? Así como de robot, ¿no? De color verde. Y claro, aquí, o sea, originalidad a tope, ¿no? Y puntos negativos, el final no me convenció del todo. Quizás me esperaba algo más explosivo, por así decirlo, ¿no? Y no me llegó a convencer del todo. Eso sí, a lo mejor ahora me vuelvo a leer el libro, que ahora tengo muchísima más experiencia ahora como lector, y ahora el final sí que me lo encontraría redondo, no lo sé. Creo que lo voy a volver a leer dentro de poco, Sarai. Oye, pues quién sabe, yo tengo previsto, me termino de leer los que ya tengo iniciados, por eso de seguir más o menos un orden, pero sí, tengo intención de leérmelo lo antes posible, así que ya te trasladaré mis impresiones. ¡Wow! Vale. Los ladrones de los ultracuerpos, ¿no?
Maravillosa película, y si el libro está a la altura, me parece que va a ser todo un hallazgo, ¿no? Bueno, pues pasamos a otro libro. Los primeros hombres en la luna, de H.G. Wells, o Bertie para los amigos. En fin, ya hemos hablado de este autor en el canal y seguramente no sea la última vez que lo hagamos. Quizá no sea tampoco la mejor obra de este autor, todo se ha dicho, pero para mí tiene mucha magia y voy a explicarles por qué. No quiero destripar de qué va esta historia, pero por hacer un resumen muy simple, hay dos personajes principales, Mr. Bradford, un tipo súper pragmático, y Mr. Cabot, un científico concentrado en sus cosas, ajeno a todo cuanto no tenga que ver con sus intereses. Estos dos se hacen amigos. Cabot le habla a Bradford de su objetivo científico, que es descubrir una sustancia que permita evitar los efectos de la gravedad, y consiguen este propósito con relativa rapidez. Entonces deciden demostrar este hallazgo con la creación de un transporte, de una esfera, que los va a llevar a la luna. Wells aquí decide tomarse muchas libertades, alejándose bastante del marco científico y hasta lógico, diría yo, y convierte la luna en un lugar lleno de posibilidades, con oxígeno para que los personajes puedan explorar libremente. Y no solo eso, aquí hay variedades vegetales, hay alimentos. Estos exploradores, ¿no?, completamente entusiasmados, se alejan del transporte buscando más cosas interesantes de la luna, y vaya si lo encuentran, porque, y ya aquí no voy a contar mucho, pues podría estropear la historia para aquellos que quieran leer el libro, acaban encontrando vida inteligente. Para ser más precisos, encuentran una especie de insectos que son, por decirlo de algún modo, la raza dominante de la luna. Y van a toparse con una sociedad perfectamente clasificada que no les va a poner las cosas fáciles. Ya no cuento más. En términos generales, es una historia de aventuras que nos invita a la reflexión sobre nuestra especie, sobre la posibilidad de hallar vida en otros rincones del cosmos, pero también nos plantea cuestiones más filosóficas, realizando, por ejemplo, una crítica tanto a la identidad individualista que tenemos los humanos a veces, como también a los colectivismos radicales, no sé. El personaje de Bradford es muy egocéntrico, siempre tiene que ser el primero en todo. Cabot solo se mueve con un propósito personal, en este caso relacionado con su crecimiento como científico. Y luego tendríamos a esa especie de insectos que representan las jerarquías sociales, con estructuras de lo más extremas. Bueno, es una novela de contenidos muy intensos que no deja a nadie indiferente. Si no has leído Navi... No lo he leído y ya te puedo garantizar que lo he apuntado en mi lista. Lo leí hace mucho tiempo, también debería ser una lectura nueva, sí, porque, claro, yo leí muchísimo en la adolescencia. Bueno, creo que lo comento ya cada vez que hablamos de libros, siempre te comento lo mismo, pero es que, claro, yo en mi adolescencia leí muchísimo y, claro, leí clásicos que a lo mejor no estaba preparada yo para entenderlos debidamente, ¿no? Y fíjate, sin embargo, tengo un recuerdo muy fresco de esta novela, ¿no? Pero, oye, que de pronto me pongo a leerlo de nuevo y te digo, Naviru, se me pasaron 30.000 cosas, qué maravilla. No, sí. Yo hace poco me leí Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, y mira que había leído muchos libros de él y quedé fascinado con este libro. Verne es espectacular, o sea, menudamente, ¿verdad? Bueno, es fascinante la imaginación que tenía este autor. Bueno, pues vamos de los primeros hombres en la luna a unos hombres perdidos por la nieve, y es que la siguiente historia que yo traigo es una historia, bueno, sobre superación personal y sobre la amistad. Viene de la mano de Papi King. De un señor que no conocemos, es cierto, sí. Y el libro fue publicado en 2001 y es El cazador de sueños. Bueno, pues de género, pues terror y ciencia ficción. Es un libro que tiene 784 páginas. Yo me lo leí hace pues 20 años, porque me lo leí justo cuando lo sacó. Me lo compré, lo vi y se me hizo una lectura un poquito... Bueno, no estaba... Creo que es el primer libro más largo que leía cuando era joven. Y bueno, vámonos con la sinopsis. Nos encontramos, pues bueno, la ciudad ficticia Derry, que creo que todo el mundo conoce a día de hoy, en Maine. Pues tenemos la historia de 4 amigos cuyas vidas son alteradas al salvar a Douglas Duditz Cabell, un niño con síndrome de Down, de un ataque provocado por otros chicos de allí. Al crecer, pues los niños se van a vivir a diferentes ciudades y, bueno, tienen algo en común, se podría decir como un don que les ha dado Duditz, por así decirlo, y cada año pues se reúnen para ir a una excursión de caza. Y aquí, pues en el último año, la última en la que están, se encuentran pues con una invasión alienígena combatida por una facción del ejército a cargo del coronel Abraham Kurtz.
Y bueno, pues a partir de aquí ya pues, se empieza a liar bastante. Parda, sí. Una curiosidad que, claro, yo esto cuando lo leí en su momento, pues no lo sabía, ¿no? Y es que pues te aparece un personaje que se llama Bob Gray, y que, bueno, digamos que es el nombre del extraterrestre invasor, pero que es también uno de los nombres de Pennywise, la novela de It. Que esto claro, yo cuando lo leí en su momento pues no había leído It y tampoco había leído muchas obras de Stephen King, y claro, esto ahora ya es un añadido para volver. Pues sí, yo no he leído, no he leído El Cazador de Sueños, como otras tantas novelas de King, no tengo muchas cosas pendientes de King, pero bueno, claro, ahora me dices esto y uy, caray. ya es un añadido. Aquí nos encontramos, bueno, es un libro lleno de intriga, tiene una trama también bastante original. Algo que me gusta mucho de King, pues es, digamos, la psicología de sus personajes, pero en esta historia da un paso más allá. Esto es lo que más recuerdo del libro, y es que nos adentramos dentro de la mente de un personaje. Y cuando digo entrar, o sea, no hablo de forma literal, es que entramos dentro del cerebro de un personaje y, o sea, es fascinante. O sea, ¿cómo te imaginas tú que es un cerebro? Pues o sea, no sé, lleno de circuitos, ¿no? De pequeños en este libro, pues Stephen King nos lo describe pues como un edificio lleno de archivadores, y claro, en cada archivador están los recuerdos. Y bueno, no voy a decir más, pero vamos, es que me acuerdo Qué flipante es King, tío. Sí, me acuerdo perfectamente de esa imagen, y ya te digo, hace más de 20 años que lo leí. Vi la película, en la película no se representa muy bien esa escena como en el libro. ¿Qué más te puedo decir de este libro? Bueno, algo que me decepcionó bastante es que el título original es Dreamcatcher, que una traducción literal sería como el atrapasueños, ¿no? Que es un objeto muy conocido, ¿no? Dentro de este mundo, ¿no? Y no tiene nada que ver con un cazador, ¿no? Que hasta en la portada, al menos del libro que yo tengo físico, de tapa dura, en la portada sale como un cazador y no tiene mucho que ver con el título. ¿Y la película le hace justicia a la historia o sucede como con todas las películas de King, que son un desastre? No le hace justicia. A mí no. De verdad, pero ¿qué pasa con las películas inspiradas en novelas de King? O sea, ¿a quién se le ocurre trasladar las historias de este hombre que tienen la mayoría de las veces un trasfondo tan espectacular y no sé, los ves las películas y dices, Dios mío, para alguien que habitualmente no lea, debe pensar que Stephen King escribe historias muy básicas y anodinas, ¿no? Y no tiene nada que ver con el mundo el universo de este hombre. En fin, El Cazador de Sueños ya la tenía pendiente desde antes, pero evidentemente... Primero va la invasión de los ultracuerpos, eso ya te lo digo. Vale. Y bueno, diré unos puntos positivos, que aquí he tirado un poquito del recuerdo, y bueno, me gustó mucho la transformación del bosque nevado como un escenario pues un poco infernal, un poco místico, ¿no? Con el tema de los extraterrestres. Yo nunca había estado en la nieve cuando leí ese libro, ahora ya estoy acostumbrado, ¿no? pero lo encontré muy original, muy original. Luego los personajes pues son súper entrañables, es muy fácil encariñarse con ellos, la amistad que tienen, ¿no? Que bueno, ya lo hemos visto, ¿no? En libros como It, el Club de los Perdedores, ¿no? Creo que sabe reflejar muy bien esto Stephen King en sus novelas. Sí. Y también la amistad, bueno, pues eso es conmovedora. En algunos momentos es muy emotiva, y yo me acuerdo que estuve a punto de soltar la lágrima en un momento, pero no lo hice. No lo hice. Y bueno, el ritmo de la novela pues también me gustó mucho, porque creo recordar que me lo leí en un mes y pico. Yo tampoco leía con tanta asiduidad como leo ahora. No, ahora mismo te dura eso, no sé, 2 tardes, más o menos. Pero vamos, que para ser tan largo me duró muy poco. Y bueno, los puntos negativos, pues bueno, lo del título, pues no. Y luego, bueno, también recuerdo que tiene algunos elementos así bastante abstractos que me costó pillar. O sea, ya había momentos que me acuerdo que tenía que volver a leer la misma página, pero ya te digo, yo creo que se debía a mi juventud y no estaba preparado para leer un libro de estas características. Bueno, pues quizá va siendo hora también de dedicarle una vueltita nueva, ¿no? Sí, porque además lo tengo aquí, lo tengo en mi estantería, ha sobrevivido todas las mudanzas que he hecho. Bueno, es importante, además siendo de King, me imagino que lo tratarás con mucha dedicación, ¿no? Con mucho cuidadito. Pues bueno, El Cazador de Sueños. Sí que es verdad que el título no termina de trasladar un poco lo que es, ¿no? Porque yo cuando me dijiste El Cazador de Sueños, pensé, digo, este libro tiene extraterrestres, o sea, ¿qué
qué nexo, ¿no?, puede haber ahí, ¿no? Mm. Porque yo la verdad es que no terminaba de enlazarlo, ¿no? Pero bueno, sí, parece que a lo mejor simplemente una mala elección de título, ¿no? Puede ser. Tampoco podemos decir que sea todo perfecto, ¿no? En la vida del señor King, ya está bien. Algún defecto tiene que tener este ser humano. Pero bueno, en original sería El Atrapasueños. Igualmente Dreamcatcher. me sigue pareciendo un poco raro, ¿no? O sea, como concepto, ¿no? No sé, tengo que leerlo para comprenderlo. Claro, evidentemente, ¿no? tampoco quiero... tampoco quiero hablar... No me tires de la lengua. No me destripes nada. Lo buscaré, lo leeré y te daré mi opinión sincera, tú sabes. Aunque ya sabes, yo también es verdad que tratándose de Papi King, a lo mejor no puedo ser tan... Objetiva. No puedo. Es una cosa ya, siempre lo encuentro. Ahora me estoy leyendo mientras escribo y me está gustando muchísimo. Este señor tiene una mente... En fin, vamos a dejarlo porque siempre que hablamos de King parece que nos pagan para que hagamos promoción de este señor. Pero bueno, hablamos desde el mayor de los aprecios, ¿no? Evidentemente. Bien, vamos con otro libro, Navi. Otro autor, también muy querido, Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury, que curiosamente empezó siendo una compilación de relatos, ¿no? Pero este autor no conseguía editorial para publicarlos, así que alguien le dijo, oye, quizás si los conviertes en una novela tengas más posibilidades de conseguir este propósito. Entonces hizo caso a la sugerencia y unió estos relatos escribiendo ciertos pasajes para conectarlos entre sí, y de esa forma consiguió crear uno de los libros de ciencia ficción más populares del siglo XX. En esta historia somos los humanos la amenaza que temen los habitantes de Marte. Esa es, bueno, la idea principal. Básicamente se intentarán estos seres, ¿no?, resistir a la invasión humana, pero acabarán perdiendo la batalla y teniendo que asimilar las problemáticas de nuestra especie, ¿no? A ver, es una buena lectura. Sí que es cierto que a ratos se nota cierta irregularidad en el texto, ¿no? Uno se da cuenta de que se enlazaron estos relatos con el propósito de unificar la historia y tiene partes un tanto forzadas, ¿no? Pero aún así es una lectura muy interesante. Creo que Bradbury es uno de los genios literarios de la ciencia ficción y en este trabajo hay una tendencia a situar a los humanos como una lacra. Para él somos un problema no solo en el planeta Tierra, sino en cualquier sitio al que decidamos ir. En los relatos nos vamos a encontrar mucha reflexión, las historias son tremendamente creativas, hay algunos puntos de humor, también de tragicomedia. A ratos se tratan temáticas como la inmortalidad, por cierto, ese relato es canela en rama, el egoísmo, el racismo, la religión, la avaricia, asumir la muerte. También se habla de la necesidad de sobrevivir, sea como sea, ¿no? La lista de contenidos es muy nutrida aquí, pero yo creo que la idea básica es ese retrato nefasto de los humanos. Por poner un ejemplo y sin hacer spoiler, hay un fragmento donde los niños se entretienen tocando los esqueletos de los marcianos como si fueran xilófonos, ¿no? Ahí podemos ver la frialdad de los individuos. Y como curiosidad, hay un punto en el que unos bomberos se dedican a quemarlo todo. No sé si esto nos suena un poco a Fahrenheit 451, pero en fin, también habría que destacar el modo en que personaliza a los marcianos. Bradbury nos muestra una visión de estos seres un tanto humanizada, pero con los rasgos más o menos buenos de nosotros, ¿no? Es decir, los marcianos son sensibles, imaginativos, responsables, y entonces llegamos los humanos y reventamos toda esa tranquilidad, ¿no? En resumen, es un buen libro, no el mejor de Bradbury, repito, pero más que nada por esa necesidad de enlazar los relatos, ¿no?, para hacerlos en una sola historia, porque los relatos de forma independiente, algunos más, algunos menos, pues ya estaban bien, ¿no? No necesitaban conectarse entre sí. Pero es una buena lectura, ¿eh? Cuando menos una lectura que despierta la imaginación y nos hace tener un sentido crítico de nosotros mismos. Muy bien, pues otro libro que apunto en la sección de libros pendientes recomendados por Sarai. Fíjate, porque tú has leído Fahrenheit. No lo he leído, lo tengo también apuntado en la libreta. Bueno, Fahrenheit es la obra, considerada la mejor obra de Bradbury, y sin embargo a mí las Crónicas Marcianas me llegaron más. No sé si porque, bueno, a todo, no quiero que se me malinterprete, Fahrenheit es una obra de arte, ¿vale? Pero es que a lo mejor a nivel de temática a mí me tiraban más los marcianos, ¿no? Eso es un poco mi rollo. Hablemos de otros marcianos, Naviru. Sí, nos van, bueno, también de Marte, creo que viene sí, Vamos a hablar de un libro que además ya hablamos de él en el programa 8 de la primera temporada, en Supervivencia in Extremis, primera parte. Reciclaje. Pero era imposible no volver a traer aquí este libro. Así que voy a intentar comentar un poquito de cosas que no comentamos la otra vez. Lo que sí voy a decir que es un libro escrito en 1890, que tiene 320 páginas. Y bueno, básicamente pues una invasión extraterrestre, ¿no? Aquí nos encontramos en este libro
En esta novela, pues, se podría decir, ¿no?, que se creó la subcultura extraterrestre. Fue uno de los primeros libros que trató este tema, ¿no? Y sobre todo en el público de Estados Unidos o Reino Unido comprende el doble significado del término alien, no solo como sinónimo de extraterrestre, de seres de otros mundos que invaden nuestro planeta, sino también como inmigrantes de diferentes culturas invadiendo otros países, ¿no? Porque claro, estamos hablando de que, bueno, en la época colonialista, pues el libro este, quieras o no, hace una especie un poco de crítica, ¿no?, de cuando los colonos iban a África, Asia, América, y bueno, pues la justificación de la conquista de pueblos no europeos fue normalmente, digamos, bueno, quién es más fuerte, ¿no?, quién tiene una tecnología superior. Y claro, éramos los europeos, por decir así, no los malos en aquel entonces, ¿no? Oye, y también otra punto de vista, la verdad, ¿eh? No había reparado yo en eso, no sabía lo de este concepto así. No, pues quería comentar un poco cosas que no comenté para no repetir lo que dijimos en otro programa. Y también otra interpretación crítica tiene que ver un poco con el lado oscuro de la revolución industrial, que ya estaba en su máximo auge, ¿no? Digamos, con la contaminación, ¿no? O el crimen, la sobreexplotación laboral, ¿no? Como ya sea clases sociales, maltrato animal, e incluso hasta me atrevería a decir un poco, pues prediciendo un poco la guerra futura de Alemania y la utilización de armas nucleares, ¿no? Por cómo son los disparos de los trípodes cuando destrozan las ciudades, ¿no? Y destrozan los núcleos urbanos. Y también es un punto bastante interesante, ya que se puede decir que el autor tiene una especie de visión, por así decirlo, porque todavía no existía tecnología como la que él retrata en los alienígenas. No, y además tenía a Julio Verne, este hombre, como uno de sus referentes, ¿no? Aparte, habría que comentar también toda la formación que tuvo Wells. Él fue uno de los... ahora no me acuerdo del nombre, pero fue uno de los... un alumno de uno de los primeros en hablar de las teorías darwinistas, ¿no? Dios, ahora no recuerdo... No, eso lo desconozco. Henry Huxley, que era experto en anatomía y defensor de los estudios de Darwin, ¿no? Pero bueno, Wells, que yo sepa, por lo menos fue historiador, inspiró a ingenieros, investigadores, escritores, cineastas. Es un tipo muy, muy interesante, ¿no? Y esta novela, además, en particular ya siempre lo he dicho, ¿no?, que es una de mis novelas favoritas. Creo que esta es novela, magistral. además, me la recomendaste tú leer. Y te hice caso. Y ya para acabar, me gustaría decir, bueno, que hace 75 años, ¿no?, se produjo un día histórico en la radio. Esto lo mencioné la otra vez, ¿no? Y es que se hizo la emisión del libro, ¿no?, por Orson Welles en la CBS, y provocó pánico en Estados Unidos, ¿vale? Sí. Y es que el libro fue presentado, digamos, como un boletín real. De todas maneras, el programa duró 1 hora. Y al principio pues dijeron que era ficticio, pero claro, tú imagínate, tú enciendes la radio en ese momento y escuchas esto. La importancia que tenía la radio como medio en esa época, ¿no? Exacto, ¿no? Y eso, tú imagínate, vas en coche, bueno, en coche no porque no había coche, vas con tu caballo, ¿no? Sintonizas la radio y de repente escuchas esto. Señoras y señores, les presentamos el último boletín intercontinental Radio News desde Toronto. El profesor Morse de la Universidad de McGill informa que ha observado un total de 3 explosiones del planeta Marte entre las 7:45 p.m. y las 9:20 p.m. Señoras y señores, esto es lo más terrorífico que nunca ha presenciado. Espera un minuto, alguien está avanzando desde el fondo del hoyo. Alguien o algo puedes ver escudriñando desde ese hoyo negro 2 discos luminosos. Son ojos, puede que sean una cara. Solo he dicho 2 fragmentos, ¿no? Pero claro, imagínate 1 hora relatando este tipo de información, la gente se volvió loca. O sea, los oyentes sobre todo, bueno, inundaron las calles de pánico en Nueva York, en Nueva Jersey, llamaron a la policía, la comisaría, bueno, llena de gente que nos invaden. Imagínate, ¿no? Imagínate, o sea, la desesperación de pensar que, bueno, estamos siendo invadidos por los extraterrestres
sembramos el caos, nos desesperamos por encontrar refugios, provisiones, medicinas, armas, ¿no? Y luego aparte del mero hecho de no quiero estar en un mundo dominado por marcianos, ¿no? Entonces, por desgracia, hubo mucha gente que optó por el suicidio, ¿no? Sí. Y luego al día siguiente es que incluso hubieron protestas, ¿no? Dentro exigiendo responsabilidades. O sea, querían la cabeza de Orson Welles. Sí. Porque claro, es que sufrió muchísima... Y todo se trataba de una broma de Halloween, ¿no? Pero claro, los oyentes pues no... No se lo tomaron como un truco o trato normal. La verdad es que no. No. Pero bueno, como de esto de marketing, fue bestial. No, desde luego. Eso sí, el pobre Orson Welles sufrió muchísima presión social. No sé hasta qué punto fue positivo para su trayectoria, pero desde luego el nombre de Orson Welles fue pronunciado mucho después de eso, ¿no? Y no para bien. No, desde luego. Bueno, La Guerra de los Mundos, señores, si no lo han leído, es un básico de la literatura que creo que hay que leer, incluso de vez en cuando, no solo una vez, pero es un buen libro. Lo vuelvo a apuntar en la lista. Sí, si hace falta, sí. Bueno, yo ahora tengo que leer el de los ultracuerpos, que lo tengo ya entre ceja y ceja y no puedo quitármelo de la cabeza. Tengo que leerlo. Pues pasamos al último de los libros que vamos a recomendar hoy. No por eso el menos importante. 2001, Una Odisea Espacial, de Arthur C. Clarke. Clarke. La verdad es que no sé. Clarke, a mí no me preguntes porque yo pronunciando inglés. Creo que es Arthur C. Clarke, ¿vale? Pero bueno, si hay alguien que me pueda corregir, lo acepto. Quien no conoce la película de Stanley Kubrick, aunque sea de oídas, pues está íntimamente relacionada con la obra de este autor. Yo lo explico por qué. Son 4 novelas, pero la más destacada es esta, 2001, Una Odisea Espacial. Y las continuaciones se llaman 2010 Odisea 2, 2061 Odisea 3 y 3001 Odisea Final, ¿vale? ¿Qué decir de 2001 Una Odisea Espacial? Pues yo creo que es la más interesante de la saga, aunque la última rescata un poco la esencia de la primera, ¿no? Es como un epílogo que completa la historia. En fin, a finales de los años 40, C. Clarke escribió un relato, El Centinela se llamaba, para un concurso de la BBC. Y decir que ni siquiera fue seleccionado, ¿no? Pero la idea básica de esta historia contaba con una pirámide en la luna que había sido puesta ahí por alguna especie alienígena. Y este hombre pues rescató esta parte, ¿no? Convirtiendo la pirámide en el famoso monolito que hoy en día conocemos. Eso es reciclar y lo demás son tonterías. Digamos que tanto la novela como la película fueron de la mano, ¿no? Porque en el año 64 Kubrick y este escritor deciden trabajar juntos para, y citando al gran Stanley Kubrick, filmar la proverbial buena película de ficción científica. Ahí es nada. Así que podríamos decir que fue un trabajo común en el sentido de la aportación mutua a la hora de desarrollar el proyecto, ¿no? Hay que decir que la película salió antes que la novela y mucha gente creyó que C. Clarke se había limitado a novelizar la peli, pero no fue así, ¿vale? Y bueno, tampoco son iguales, ¿no? Hay ciertas diferencias entre una y otra, ¿no? Por ejemplo, la misión. En el libro la nave Discovery tiene como objetivos viajar a Saturno y en la película el escenario son las lunas de Júpiter, ¿no? Digamos que Kubrick da mayor importancia a la estética más que a la narración y si uno no está familiarizado con la historia es fácil perderse, ¿no? Sin embargo, en el libro toda la base está más clara y nos traslada, como buen formato literario, el origen de ese monolito, explicando el tema de los homínidos que salen en la cinta y qué pasa también con ese personaje, ¿no? Que aparece en la habitación de hotel. Es muy surrealista, pero si quieren entender algunas cosas que a lo mejor con Kubrick no les quedaron muy claras, el libro va a ser de gran ayuda. Vamos a centrarnos en la novela. C. Clarke escribe muy bien, hay pasajes de lo más hermosos, descripciones del espacio. Recordemos que este autor era un apasionado de la ciencia y de algún modo contagia ese amor suyo por la astronomía, ¿no? Que luego a lo mejor en las continuaciones del libro pues son demasiado técnicas quizá, pero en esta primera parte encontré mucha magia en la narrativa. Hay lugar para la tecnología, diseños muy chulos de naves. Y para mí lo más destacado son las descripciones de los escenarios, ¿no? Son muy gráficas, casi perfectas. Estamos hablando de un libro escrito antes de que el hombre llegara a la luna. Esto me parece un detalle importante. Y el propósito de este autor en todo momento fue escribir una saga que se ajustara a los avances científicos de la época. Él quería que fuera realista, lo más exacta posible, pero eso es más evidente a partir del segundo libro, ¿no? De hecho, para llevar a cabo este objetivo, se vio obligado a esperar años antes de escribir la tercera parte. Hasta el 87 no la publicó porque él quería ceñirse a lo que estaba pasando en la ciencia real. Digamos que las novelas han sido escritas al mismo tiempo que se avanzaba en el conocimiento del cosmos y a mí esto pues me cautivó, ¿no? Sí, es muy interesante. Sí. C. Clarke es un autor ideal para quienes sientan devoción por el espacio
un básico para los amantes de la ciencia ficción. Muy bien, pues apuntado queda porque no he leído este libro. Sí, ¿y la película la has visto? La película la vi en el colegio. Y te pareció un tostón, ¿no? Pues sí, además nos la puso la profesora de música, Sí. que ahora estoy pensando yo, dime tú qué Hombre, es que esa banda sonora, chon, chon, supongo que chon, sería por eso, ¿no? chon. Y sí, la vimos creo que en dos veces. Y bueno, no me gustó nada. Es pero bueno, una obra de arte para adultos. Tampoco estaba preparado para verla. Te estoy hablando que yo tenía 12 años. No. Esa es una obra de arte para adultos, ¿no? Y desde luego para entender también a Kubrick tienes que haber consumido su cine previamente, un poco analizar cuáles son sus fórmulas, ¿no? Y si encima te has leído el libro, pues mucho mejor antes de verla. Pues bueno, 3 libros más apuntados. ¿Verdad? Oye, es increíble lo que dan de sí los programas de recomendaciones. Sí. Y bueno, nos hemos dejado muchos libros más, ¿no? Sí, Que sí, claro. el juego de Ender, Independence Day, Los Tominokes, La Era de los Huesos, Legados de Cierto, Lorian, los Tominokes. Meteoro. Pero bueno, ya en un futuro pues ya podemos hacer una segunda Naviru, ¿cómo parte se me ha podido pasar los Tominokes? No me lo Ah, puedo bueno, yo es que creer. como digo, ya tenemos 2 libros de Stephen King. Oh, Dios, es que no me lo puedo ni perdonar no pensado, o sea, no haber pensado en los Tominokers, que además es una novela de la que me tendría que acordar porque es como un ladrillo de enorme. ¿Sabes? Me creó unos bíceps buenos cuando me la leí. Bueno, a ver, si quieres improvisamos y lo incluimos, lo hacemos ¿Cuál? aquí. Los Tominokers. No, mira, vamos a hacer una cosa. Hay cosas que merecen ser trabajadas debidamente y yo los Tominokers sí que lo vamos a dejar para ese próximo especial que hagamos de libros de extraterrestres. Porque de verdad que es que no puedo creerme que se me haya pasado los Tominokers. He hablado de la niebla y no he hablado de los Tominokers. Me quiero morir en este momento. No, pero no me digas eso, Y bueno, lanzamos lo mismo que has comentado tú antes, Nigromante. Si tenéis algún libro con alienígenas, nos lo podéis decir en comentarios. Y ya cuando preparemos el próximo programa, pues lo tendremos en cuenta. O recomendárnoslo, porque a nosotros nos gusta apuntar libros. Otra cosa no. Se nota, ¿verdad? Otra cosa no, pero nos gusta sufrir sabiendo que cada vez tenemos más libros. Fatal, sí. Además, el mero hecho de pensar que hay tantos escritos que se quemaron, ¿no? En esa Alejandría, ¿no? Uno dice, Dios mío, no me hubiera dado tiempo a leer tantas cosas. O sea, casi que las quemaron un poco por favor. No, es mentira. Hasta aquí nuestras propuestas de hoy, señores. Esperamos haberles dado buenas opciones de lectura para los próximos meses. Y si conocen otros libros de esta temática, como decía el compañero, compártanlas con nosotros, que tenemos siempre un huequito, ¿no? Esto es como el postre, ¿no? Siempre hay un hueco para un libro más. Bien, compañero, ¿qué tendremos en el siguiente programa? Pues dentro de 2 semanas vamos a traer a un escritor y le vamos a hacer una entrevista, pero no voy a decir el nombre. Vamos a dejar aquí esta intriga, así que ya saben, si quieren saber de quién se trata, pues nos escuchamos dentro de 2 semanas. Y mientras tanto... Sí, eso no me lo pierdo. Bueno, queridos nigromantes, sí, mientras tanto, lean mucho y sobre todo... sean felices. ¿Has escuchado Gigantes Literarios? No te olvides darle like y suscribirte. Gracias.